Buenos días, distinguido público. Es para mí un gran honor compartir con ustedes estos momentos agradables y proporcionar un espacio para la reflexión. Bueno, me gustaría comenzar con una cita que nos invita a cuestionar nuestra realidad, la cual es: la conformidad es el carcelero de la libertad y el enemigo del crecimiento, cuya traducción en inglés es: Conformity is the healer of freedom and the enemy of growth. Esta mañana tengo el privilegio de presentarles un tema profundamente conmovedor y relevante, basado en la denuncia social que realiza César Vallejo a través de su célebre cuento Paco Yunque. Esta conmovedora historia nos sumerge en la vida de un infante humilde cuyo encuentro inicial con el entorno escolar se convierte en una experiencia de constante abuso y vulnerabilidad. A lo largo de esta presentación y posterior análisis, exploraremos los aspectos cruciales que el relato plantea con una crudeza desgarradora, las cuales son la injusticia social y el abuso de poder ejercido por aquellos que gozan de privilegios. Analizaremos cómo estos factores, lamentablemente atemporales, impactan profundamente la formación y la vida emocional de un niño desde sus primeros años, marcando su percepción del mundo y de sí mismo. Vallejo, con su pluma magistral, no solo nos cuenta una historia, sino que nos obliga a confrontar las sombras de nuestra sociedad. Sin más preámbulos, los invito cordialmente a prestar atención al siguiente video, el cual servirá como punto de partida para nuestro debate. Espero que lo disfruten y sobre todo que nos permita reflexionar juntos sobre el compromiso que tenemos con la equidad y la dignidad humana. Muchas gracias. Bueno, a continuación daré unos datos biográficos de César Abraham Vallejo Mendoza. Él nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, Perú. Fue el menor de 11 hermanos y creció en una familia humilde y profundamente religiosa. Él estudió letras y derecho en la Universidad de Trujillo, donde también trabajó como maestro y periodista. En 1918 publicó su primer libro, Los Heraldos Negros, y en 1922 su obra más innovadora, Trilce. Y bueno, en 1923 viajó a París, donde vivió en pobreza, pero desarrolló la mayor parte de su obra literaria y se relaciona con importantes escritores latinoamericanos. Se casó con Georgette Pilpark, quien lo acompañó hasta su muerte. Y bueno, César Vallejo falleció en París el 15 de abril de 1938, dejando un legado que lo consagra como uno de los poetas más importantes del siglo XX. Bueno, a continuación daré unos datos biográficos de César Abraham Vallejo Mendoza. Él nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, Perú. Fue el menor de 11 hermanos y creció. A continuación daré el contexto del cuento Paco Yunque. El cuento Paco Yunque, escrito por César Vallejo en 1931, se erige como un poderoso espejo literario que refleja con dramática claridad la profunda desigualdad social que imperaba en el Perú de aquella época. La obra no solo es un relato infantil, sino un manifiesto en contra de la injusticia estructural. A lo largo de la historia, el autor nos introduce en la desgarradora vida de un niño humilde cuyo primer contacto con la educación formal se convierte en un calvario de abusos y humillaciones dentro del entorno escolar. Vallejo demuestra, con una sencillez conmovedora, cómo la injusticia, la discriminación clasista
y el ejercicio arbitrario de poder afectan y marcan irreversiblemente la infancia, privando a los más vulnerables de un desarrollo digno. En este contexto, la escuela se presenta como una simbólica o una réplica exacta de la sociedad. En sus aulas se reproducen las jerarquías y privilegios del mundo exterior, como los niños provenientes de familias acomodadas, como Umberto Grieve, son ostensiblemente protegidos y reciben toda clase de favoritismo. En contraste, los niños pobres, encarnados en la figura de Paco Yunque, son sistemáticamente ignorados, maltratados o silenciados, y obligados a vivir bajo la sombra del miedo y la impotencia. Bueno, en este sentido, César Vallejo utiliza magistralmente esta obra para levantar una crítica directa y frontal a un sistema social que carece de igualdad y justicia. El cuento se convierte en una denuncia atemporal sobre la urgente necesidad de equidad y el rol de la educación como potencia perpetuadora o redentora de las diferencias de clase. Daré a conocer 3 escenas que se representan en el cuento de Paco Yunque. Bueno, escena 1. Humberto Grieve manda a Paco a hacer cosas por él y lo trata como inferior por ser pobre, mostrando el abuso de poder y la desigualdad social entre ambos. En la escena 2, Humberto golpea y se burla de Paco, aprovechándose de que no puede defenderse, evidenciando un claro acoso escolar. Escena 3. Humberto roba el cuaderno de Paco y entrega la tarea como si fuera él, y el profesor lo premia, reflejando injusticia y favoritismo. Daré a conocer 3 escenas que se representan en el cuento de Paco Yunque. Bueno, escena 1. Humberto Grieve manda a Paco a hacer cosas por él y lo trata como inferior por ser pobre, mostrando el abuso de poder y la desigualdad social entre ambos. En la escena 2, Humberto golpea y se burla de Paco, aprovechándose de que no puede defenderse, evidenciando un claro acoso escolar. A continuación daré una descripción y explicación de la relación existente entre el caso y la ODS 16. El bullying escolar sigue siendo un problema serio en el Perú, sobre todo para estudiantes que viven en pobreza. ¿Tienen alguna discapacidad o están en situación de vulnerabilidad? Aunque existen campañas, todavía ocurren miles de casos cada año, lo que muestra que no todos los estudiantes reciben el mismo trato ni cuentan con protección adecuada. Esto refleja desigualdades similares a la que denuncia César Vallejo en el cuento Paco Yunque, donde los niños más pobres o diferentes sufren injusticias. En relación con el ODS 16, Paz, Injusticia e Instituciones Sólidas, muestra que el caso escolar en las instituciones educativas aún no garantizan espacios seguros ni mecanismos efectivos para denunciar y prevenir la violencia. El ODS 16 pide construir escuelas más justas, donde se respeten los derechos de todos, se sancione la violencia y promueva una cultura de paz y buen trato. Bueno, para finalizar, en conclusión, la obra Paco Yunque de César Vallejo nos deja una profunda enseñanza sobre la desigualdad y el abuso de poder, la cual a través de la historia de un niño humilde que nos demuestra cómo la injusticia social puede estar presente incluso en espacios donde debería existir la igualdad,
como es la escuela. Bueno, esta obra nos permitió reflexionar que aunque han pasado muchos años desde que se escribió el cuento, la discriminación y la indiferencia aún persisten. Por eso debemos promover una educación más justa, empática y humana, donde el respeto no dependa del apellido ni del dinero, sino del valor de cada persona. Bueno, querido público, esto fue todo y muchísimas gracias por su atención. Bueno, para finalizar, en conclusión, la obra Paco Yunque de César Vallejo nos deja una profunda enseñanza sobre la desigualdad y el abuso de poder, la cual a través de la historia de un niño humilde que nos demuestra cómo la injusticia social puede estar presente incluso en espacios donde debería existir la igualdad, como es la escuela. Bueno, esta obra nos permitió reflexionar que